el paradigma de segregación contra el cual hemos luchado en familia, en la organización y de estas tribunas desde el día en que nació. La pregunta es, ¿por qué los sistemas son refractarios a este tipo de cambio de paradigma? Y las respuestas son múltiples. Básicamente, el gran problema que tenemos es el de la ideología que está detrás de todos y cada uno de los actores que actúan y tienen capacidad de decisión en una determinada política pública. Y aquí son actores sociales todos. Desde el punto de vista de la ciencia política se califica a actores como, se califica a los actores sociales solamente como aquellos que tienen la capacidad de llevar adelante una acción colectiva. Pero en el tema de la discapacidad, en un país federal y tan disperso como el nuestro, todos y cada uno de nosotros somos actores. Ustedes podrán decir, tal asociación, tal ONG, tal federación que tiene participación en ámbitos institucionales, que tiene incidencia, que también es otro término de ciencia política bastante complejo de explicar, son actores sociales. Yo, que soy una asociación pequeñita, un taller protegido chiquito, una escuela especial, un taller de día en una población de 6.000, 8.000 habitantes, yo no soy un actor social. Sí sos actor social. ¿Por qué? Porque vos, frente a tu intendente, sos el referente de la discapacidad. Y vos, frente al intendente, tenés la capacidad de cambiar su ideología o no. Si lo hacés, sos parte de la solución. Si no lo hacés, sos parte del problema. Vos, que sos juez de paz en General Lavalle, tenés la capacidad de convertirte en un actor de política pública. Si realmente asumís tu condición de magistrado para resolver conflictos, teniendo en mira cuál es la ideología que hoy en día representa de verdad los derechos de la persona con discapacidad. Y esa es la gran virtud de la Convención. La Convención nos dice qué es lo que respeta los derechos de la persona con discapacidad y qué es lo que no lo respeta. Porque cuando habla de educación, no habla de educación. Habla de educación inclusiva, no cualquier educación. Es respetuosa de los derechos humanos. Cuando habla de seguridad social, habla de cobertura plena. Cuando habla de cobertura de salud, habla de cobertura plena. Cuando habla de trabajo, habla de empleo con apoyos. Habla de trabajo en el mercado laboral. ¿Que es difícil? Sin duda. Pero entonces, veamos rápidamente cómo podemos lograr que ese mapa cultural al cual los tribunales tienen la posibilidad de llevar adelante pueden plantear un principio de solución. Porque la reiteración de fallos, ustedes saben, genera jurisprudencia y esa acumulación de jurisprudencia puede, no necesariamente, pero puede torcer el rumbo de una determinada política. Obviamente nadie quiere tolerar una discriminación, pocos saben encontrar donde hay efectivamente una discriminación, y menos aún son aquellos los que sepan efectivamente tratar una discriminación. Hay un trabajo que se los recomiendo, que se llama Dignus Inter Pares, es un verdadero tratado del derecho antidiscriminatorio de Ariel Kaufman, un abogado argentino que vive en Europa, que analiza a fondo la cuestión de la discriminación y hace toda una disquisición en los distintos tipos de discriminación. Tenemos una discriminación genérica, como es la de respetar a todos, que son los principios básicos que están en la ley antidiscriminatoria. Pero después tenemos una discriminación que es la discriminación propia, que es muy importante en el tema que nosotros abordamos, porque para hacer una definición propia, que como vamos a ver en 5 minutos, tiene impactos jurídicos muy importantes, es necesario que exista una definición en la ley. Acá tenemos la Convención que ha sido ratificada por ley. Si no solamente tenemos una ley antidiscriminatoria genérica, sino que tenemos una ley antidiscriminatoria específica y una ley además con rango supralegal, porque como tratado internacional por ahora es supralegal y cuando sea incorporada a la Constitución va a tener rango constitucional. Tenemos a un grupo específicamente tipificado. Acá decimos quienes no pueden ser discriminados por razón de discapacidad son las personas con discapacidad.
son personas que tienen un trato degradante, porque si no lo tuvieran no estaríamos hablando de esto. Ana Moyano decía recién con mucha razón que la Convención puso en tensión los distintos sistemas de educación en la Argentina. Sin embargo, la Argentina en el año 58 suscribió otra convención contra la discriminación en la escuela, que ni siquiera se conoce. En el año 94, la Argentina suscribió la Declaración de Salamanca, que habla de educación inclusiva. 94. Vamos con 20 años. Y hoy nos desayunamos que es obligatoria avanzar hacia la educación inclusiva. Tenemos el 20% de personas con discapacidad integradas, cuando en términos de costos es entre 7 y 9 veces más barato tener un buen sistema de educación inclusiva que mantener un sistema de educación segregado. La ley 22.431, que es de la época de la dictadura militar, habla del cupo del 4% de empleo público y no logramos que se cumpla. Tenemos un promedio del 1,65, si mal no recuerdo. Y todo esto se judicializa, pero se judicializa sobre la base de un reclamo individual frente a una situación particular. Y lo que nosotros necesitamos es judicializar la problemática de la discriminación hacia la persona con discapacidad. Y aquel juez que lo reciba, o aquel abogado que vaya a patrocinar, tiene que tener la neurona prendida para analizar de qué manera podemos avanzar hacia la búsqueda ideológica, dentro del caso concreto, de una situación de discapacidad, de discriminación, que nos permita entonces utilizar con todo su potencial el herramienta jurídico institucional que tenemos. Los procesos judiciales tienen el efecto de solucionar un problema concreto, pero también, como decimos en esta filmina, de corregir los modos de funcionamiento de la sociedad, las conductas. Atender entonces a la discriminación sistémica que tiene gravedad social, como son todos estos problemas reiterados, nos da la oportunidad de tener en cuenta algunas cuestiones que son fundamentales y que los tribunales sistemáticamente desconocen. Por ejemplo, frente a una situación de discriminación, como es cualquiera de estos casos de los cuales estamos hablando, existe la posibilidad de invocar la inversión de la carga de la prueba. Es decir, yo alegando discriminación, es el otro el que tiene que probar que no me discriminó. Hace muy pocos meses un tribunal de Río Negro hizo caso omiso a todos estos principios del derecho antidiscriminatorio. Lamentablemente la Corte no abrió el recurso extraordinario y el tema quedó zanjado ahí, era un tema de inclusión escolar. Pero hay un dictamen que les paso el dato muy interesante de la Procuración General de la Nación del 16 de marzo de este año, en la causa RD y otros contra obra social del personal de sanidad, en donde específicamente establece la inversión de la carga de la prueba frente a la discriminación de los derechos de las personas con discapacidad. Todavía no hay sentencia de la Corte. Esperemos que la sentencia de la Corte recoja este dictamen de la Procuración y lo profundice, sin duda. Pero entonces, lo que se nos exige del Poder Judicial y de todos los auxiliares de la justicia, incluyéndonos a los abogados, es un escrutinio profundo de los hechos. Es decir, acá lo que está por encima son los derechos de la persona con discapacidad. Y nos tiene que llevar a cuestionarnos a principios que incluso uno mismo sostenía hasta hace poco tiempo. Quienes me conocen o han tenido la necesidad de soportarme en algunas otras charlas, me habrán escuchado decir que el derecho a la educación inclusiva era un derecho al cual la familia podía optar.
Y la verdad es que estaba equivocado. ¿Qué derecho tengo yo como padre a optar por una modalidad educativa que va en contra de los derechos de mi hijo? ¿Tengo derecho yo a decidir si mi hijo va a ir a una escuela de educación especial o a una escuela de educación común? Y habiendo hecho las dos experiencias, le digo que por el desgaste que produce la educación inclusiva en un sistema educativo que es culturalmente refractario a todo esto, ir a una escuela de educación especial, muchachos, es Disneylandia. Es Disneylandia. Me solucionan todos los problemas. 2 reuniones por año, tu pibe está bárbaro, todo fantástico, estamos todos en la misma. Frente a eso, ¿cuál es la educación inclusiva que nos ofrece nuestro sistema educativo? Es una educación inclusiva en donde la tenés que parir día a día. ¿Y por eso voy a resignar el derecho? No, entonces basta de hablar de que tenemos problemas de tensiones, porque esos problemas de tensiones son problemas de intereses, son problemas de ideología. Estoy en contra de la educación inclusiva, díganlo, porque ¿saben qué? En una mesa o en un congreso nadie te lo dice, pero cuando querés avanzar te operan por debajo de la mesa. Y esa es una realidad. Y los jueces a veces, como decía don Isaac Alperín en el libro de Sociedades Anónimas, miren ustedes, ¿qué tendrá que ver esto con la discapacidad? Nada. Pero decía que frente a determinadas realidades los jueces se quedan contando las estrellas. ¿No? Vélez Arfield en una nota sobre hipoteca dice que los jueces frente a una conducta fraudulenta, yo diría frente a una conducta discriminatoria, no pueden quedarse mirando al cielo. Y eso lamentablemente es lo que sucede, porque no hay un escrutinio estricto, nos exigen probar que hubo discriminación, no se analiza el contexto cultural que es discriminante, no se busca una congruencia entre el derecho general y el derecho antidiscriminatorio, cuando el derecho antidiscriminatorio es una disciplina específica que tendría que tener un peso preponderante por encima de cualquier norma de derecho general. Es decir, si tenemos hoy en día una tensión entre la Convención Internacional y el Código Civil nuevo, o el que se reforma, si se reforma como viene, vamos a tener una tensión en lo que es la consideración de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Bueno, necesitamos un Poder Judicial que se ponga los pantalones, aunque este proyecto lo promueva el presidente de la Corte, y diga, señores, en esto se equivocaron. Siguieron mamando del derecho histórico de la Argentina, que ve, que tiene como paradigma a una persona con discapacidad que le falta algo, que no advierte que el problema que tiene esa persona no es su discapacidad, sino la respuesta que le da la sociedad. Por eso, lo que necesitamos son sentencias que tengan, como dice ahí el último punto de la Firmina, una respuesta basada en el simbolismo ejemplificador. Acá no puede haber sentencias con medias tintas, acá tenemos que lograr sentencias que solucionen el caso concreto, pero que además tengan efecto ejemplificador. Es decir, que le manden una señal a la sociedad que diga, al que discrimina le corto la mano. Hay una discusión eterna en el derecho, sobre todo en el derecho penal, sobre qué es más disuasivo, si la gravedad de la pena o la seguridad de la pena. Una discusión que está descrita en el libro de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, allá contemporáneo de Maquiavelo. Bueno, si nosotros logramos sentencias draconianas en castigar la discriminación, como son draconianas y deben serlo al castigar los delitos de lesa humanidad, cuando se violan los derechos humanos también hay que ser draconianos, porque tenemos que mandarle un mensaje a la sociedad diciendo, al que discrimina lo reviento. Y finalmente, para no robarle más tiempo a mi colega, que va a ser mucho más entretenido que yo, les pido perdón. Para los que no pueden ver la Firmina, un poema, una parte de herencia para mi hijo gaucho de José Larralde. Perdone el palabrerío, es mi forma de expresión. Pero teniendo razón, yo las mando derechito. Y aunque no canto bonito, canto con inspiración. Muchísimas gracias. Y me olvidaba, para los aplausos para Carlos. Sí, acuérdense que la justicia es ciega.